Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la norma IPC 620 para aceptación de calidad de cables, arneses y alambres y su relación con respecto a la norma IPC 610 de aceptabilidad de ensambles electrónicos. Resulta que la norma IPC 620 es una norma muy especializada para industrias como automotriz o aeroespacial, porque contiene toda la información de diferentes tipos de cables, arneses y alambres que son muy especializados. Si trabajas en esa industria, pues deberías conocer la norma y certificarte en ella. Pero si no, pues con los apartados que tiene la norma IPC 610 para aceptación de ensambles electrónicos será suficiente para trabajar con cables, alambres y arneses. En este video vamos a ver los siguientes criterios para esos cables y arneses. Primero, amarres de cables. Segundo, ruteado o trazado de cables. Tercero, sujeción de cables. Cuarto, radio de doblez. Quinto, daños en el aislante. Y sexto, daños a hilos. Y séptimo, separación de hilos. Acompáñame. Primero, amarres de cables. Resulta que los grupos de cables, mazos o arneses deben ser amarrados por medio de cinchos, sunchos, bridas o diferentes lazos de amarre. Entonces es aceptable cuando esos amarres están de manera organizada, uniforme y homogénea en todo el amarre. Pero es un defecto cuando comienzan a estar sueltos, cuando el nudo es inapropiado o por el contrario cuando tensionan tanto un cable que lo estrangulan el aislante. Segundo, ruteado o trazado. Aquí vemos el trazo que sigue un alambre. Entonces, es ideal que ese mazo, ese grupo de cables esté uniforme, homogéneo en todo su recorrido. Comienza a haber defectos para clase 2 si algún cable o alambre se tuerce. Y para clase 3 es un defecto pues si un cable de tanto que está ese rutado o trazado está torcido pues se ha dañado y lógicamente ese mazo no es homogéneo. Tercero, sujeción de cables. Aquí vemos que los cables deben ser sujetados con esa brida o cincho. Entonces esa sujeción debe ser uniforme. Ese corte de ese amarre no debe ser tal que sobresalga más allá de un espesor o un grosor de esa misma brida o cincho. Es defecto cuando hay riesgos en que haya, por ejemplo, una punta afilada que pueda lastimar a un usuario operario. Y cuando para clase 3 es excesivamente largo ese amarre. Radio de doblez. Aquí vemos un radio. Entonces resulta que cuando los alambres o cables o mazos de cables deben ser doblados por cuestiones de uso o de servicio, deben tener un cierto radio de doblez tal que ese amarre o alambre no se lastime. Entonces esa relación, ese doblez es una relación del mismo diámetro y es lo que se conoce como ese radio de doblez. Ese radio depende del tipo de cable, si es un cable apantallado o no, y si tiene por dentro ese mazo de cables un cable coaxial o no. Entonces para un cable coaxial ese radio de doblez es 10 veces el diámetro exterior del encauchetado o 5 veces dependiendo de la clase. Para un mazo de cables está entre 2 y 5 veces. Para un cable de Ethernet 4 veces. Para cables y alambres apantallados 5 veces. Y para cables con o sin aislante o cables planos entre 2 veces. 5. Daños en el aislante. Resulta que por la manipulación, por la herramienta de corte, de desforrado o quitado del encauchetado o aislante, entonces el mismo aislante se suele dañar o lastimar. Lo que queremos es que no sufra daños, que no tenga muescas, cortes o hendiduras, porque comienza a ser para clase 2 un defecto si ese aislante encauchetado ha sido reducido por más del 20% de su diámetro. Y para clase 3, aparte de eso, si está lastimado y quemado por la misma herramienta, de corte o de separación del plástico o del forro. Sexto, daños a hilos. Igual que el caso anterior, cuando manipulamos un cable con la herramienta, entonces suele pasar que esos cables puedan ser, lastimados o inclusive cortados. Entonces es ideal que esos cables, esos hilos, estén intactos, sin daño, sin rasguños, muescas o rayones. Es aceptable para clase 2, siempre y cuando no comprometan el hilo.
Y para clase 3, pues lógicamente es defecto cuando esos hilos están cortados o lastimados o cuando exceden una cantidad máxima. Entonces, dependiendo del número de hilos, si es por ejemplo un alambre de un hilo, entonces para cualquier clase es un defecto si tiene más del 10% del diámetro de ese hilo lastimado. En cambio, de 2 a 6 hilos, pues no se admite que haya pérdida de hilos. Entre 7 y 15 hilos, pues para clase 1, una, y así sucesivamente dependiendo del número de hilos, se admiten o no, y dependiendo de la clase, se admiten o no pérdidas en hilos. ¿Esto por qué? Porque se pierde capacidad de conducción de corriente en un cable o alambre, o porque se pierde la transmisión de alguna señal. Séptimo, separación de los hilos. Igual, con el proceso de pelado o de forre de un cable, suele pasar que los hilos se separan por el mismo lastimado y manipulación. Entonces es ideal que esa forma original del alambre pues esté intacta. Es aceptable si los hilos se separan, pero no por más de un diámetro del mismo hilo y no superen el diámetro exterior del encauchetado. Pero ya es un defecto para clase 3 cuando esos hilos se separan más allá del diámetro exterior del cable, en algo que se conoce como jaula de pájaro, o sea, esa figura imaginaria, digamos, de la forma original. Si se extiende más allá de la forma original y se separa aún más allá del diámetro del aislante, pues es un defecto. Ahora es tu turno. ¿Cuál de esos defectos te ha pasado o te ha sucedido en el trabajo? Certifícate en la norma IPC 610. Suscríbete a este canal.